Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, carrera de cirujano dentista. Coordinación, Dr. Alfredo Contreras Varela. Realización, Brenda Chávez Castillo y Norma Enríquez Ávila. Descubrimiento de la asepsia y la antisepsia. Años atrás, se pensaba que la peste y las infecciones eran causadas por demonios y espíritus malignos. Por lo mismo, los métodos para combatirlas eran muy diferentes a los actuales, basados en el conocimiento científico moderno. Antecedentes históricos. Hipócrates es el más famoso médico de la antigüedad. En sus obras hay instrucciones juiciosas y prácticas para el tratamiento y atención de las heridas. Mucho antes que Lister, reconocía la necesidad de la asepsia, aunque esta palabra no había sido acuñada, por lo cual daba instrucciones rigurosas en la preparación de los instrumentos quirúrgicos y en las salas de operaciones, así como en la limpieza escrupulosa de las heridas después de la operación, usando agua o vino. Galeno, quien ejerció en Roma, hacía hervir los instrumentos que usaba para atender las heridas de los gladiadores. Sin embargo, habrían de pasar cientos de años antes de que los cirujanos comprendieran la razón del lavado. Ignaz Philipp Semmelweis es conocido como el padre de la asepsia. A los 28 años de edad, fue nombrado asistente de la primera clínica ginecológica de Viena, en la cual se atendía un gran número de partos en dos salas distintas, una a cargo de los médicos y estudiantes de medicina y la otra asistida solo por comadronas. La fiebre puerperal hacía estragos en las mujeres de la época y la morbilidad era considerable. Semmelweis, curioso por naturaleza, nota que en su hospital hay muertes en la sección atendida por los médicos, más que en la atendida por las comadronas, y así lo da a conocer a los catedráticos de la universidad, pero contrario a lo esperado, causa una gran indignación entre sus compañeros y es repudiado. Sin embargo, Semmelweis no se dio por vencido y siguió buscando las causas de esta enfermedad, encontrando una segunda clave, la cual daba seguimiento a la anterior. En la segunda sección de la clínica solo trabajaban las comadronas, quienes tenían prohibido ingresar a la sala de autopsias. Esto lo llevó a la conclusión de que eran los médicos y los estudiantes el foco de transmisión para las infecciones, ya que sin cambiarse de ropa y utilizando el mismo instrumental, pasaban de la sala de autopsias a la de expulsión. Al presentar la evidencia ante los galenos, nuevamente es rechazado por sus compañeros, negándose a aceptar su culpabilidad en la propagación de la fiebre puerperal. Su amigo Koleschka, profesor de medicina legal, muere al poco tiempo tras realizar una autopsia durante la cual un discípulo lo pincha en un dedo. La sintomatología presentada era la misma que se manifestaba en las mujeres que morían por fiebre puerperal. Este es el hecho decisivo para que Semmelweis mostrara que la morbilidad de las puerperas era la contaminación por contacto del material putrefacto llevado en las manos por los médicos y estudiantes. Fue hasta mayo de 1847 cuando Semmelweis inició en el Hospital de Viena un estricto programa que comprendía el lavado de manos cuidadosamente, con agua jabonosa caliente y un cepillo de uñas, el cual era seguido de otro lavado con agua clorada. Asombrosamente, la morbilidad bajó en la sala atendida por los médicos. Incluso fue menor que la reportada en la sala de las comadronas y hasta la reportada en los partos atendidos en casa. A pesar de este logro, la oposición y el repudio por parte de sus colegas no disminuyó. Lleno de amargura, deja la clínica y presa de una depresión, lo ingresan en el Hospital Psiquiátrico de Viena. Estando internado, presenta un absceso y es atendido allí mismo. El absceso fue abierto con un cuchillo que previamente había sido utilizado en una autopsia y paradójicamente, a sus 47 años, muere a causa de la misma infección contra la cual había luchado toda su vida. Louis Pasteur, químico y microbiólogo francés.
quien estableció la validez de la teoría de las enfermedades producidas por gérmenes y encontró que podía detener la proliferación de los organismos por medio del calor. Con sus experimentos, desmintió la teoría de la generación espontánea de los organismos, al demostrar que estos procedían de otros similares de los cuales ordinariamente el aire estaba saturado. Sus descubrimientos estimularon su interés y motivaron sus estudios sobre la infección y la putrefacción. Con sus experiencias, demuestra que los vendajes nuevos son auténticos filtros de microorganismos en las heridas, evitando la infección. Aconseja a los cirujanos flamear el instrumental en la llama antes de utilizarlo, tal y como lo hace con su material de laboratorio. Pasteur es ya un experto en el campo de los microorganismos una vez que los médicos van asimilando el papel de los gérmenes en las enfermedades infecciosas. Joseph Lister, para muchos el creador de la cirugía moderna, aplicó a las intervenciones quirúrgicas los preceptos aprendidos de los trabajos de Pasteur, haciendo hincapié en las medidas antisépticas. Se afanó por encontrar sustancias que fuesen capaces de eliminar los gérmenes patógenos de los utensilios médicos y de todo el material en contacto con el enfermo. En esa búsqueda tuvo que desechar las sustancias que provocaban efectos secundarios en las heridas, que pretendía desinfectar, descubriendo que el ácido fenólico minimizaba tales efectos perniciosos y sin embargo lograba eliminar los microorganismos causantes de las infecciones. Los métodos antisépticos se aplicaron en vendajes, ropa, herramienta, al propio ambiente que se rociaba con un pulverizador. Los resultados no tardaron en llegar. El porcentaje de infecciones bajó considerablemente. Poco a poco, Lister fue mejorando las condiciones antisépticas, reemplazando las sustancias, llegando a todos los rincones de la práctica médica y, sobre todo, concientizando a los médicos de la importancia de conocer y respetar los nuevos protocolos de trabajo. Ernst von Berland es el principal creador de la asepsia quirúrgica, que consiste en evitar a los gérmenes operando en un ambiente estéril e introduce la esterilización por calor húmedo. Sir William McEwen había sido influenciado por Lister y su enfoque era hacer hincapié en la importancia de la limpieza, y fue adoptando de forma sistemática el uso de lavado de manos y los brazos, la esterilización de los instrumentos quirúrgicos y el uso de batas quirúrgicas. McEwen se convirtió en uno de los cirujanos más importantes e innovadores de su tiempo, y fue capaz de avanzar en gran medida en técnicas quirúrgicas modernas y mejorar la recuperación de los pacientes. Johann von Mikulicz, cirujano polaco, recomendó el uso de guantes de algodón, pero la falta de impermeabilidad hizo que estos dejaran de utilizarse. También recomendó el uso de mascarillas de tela. William Halsted, cirujano alemán, cuyas técnicas aún se utilizan, fue el primero en desarrollar e introducir los guantes quirúrgicos de caucho en los Estados Unidos. También diseñó una mesa semicircular que lo mantenía separado de los observadores, vestidos con delantal y guantes estériles. Entre 1930 y 1940 se empezó a crear una vestimenta con pantalones y blusas que sustituyeron a los uniformes que se empleaban debajo de los delantales estériles. Las raíces etimológicas de la palabra asepsia son a, que significa sin o ausencia, y sepsis, que significa infección o contaminación. Por lo tanto, asepsia se define como ausencia de microorganismos. Por otro lado, cuando hablamos de antisepsia, nos referimos a aquellos procedimientos en los cuales se emplean sustancias químicas distintas para inhibir el crecimiento de microorganismos y reducir el número de estos sobre la piel y otros tejidos vivos. Los antisépticos son agentes químicos aprobados para ser empleados sobre la piel y mucosas, que impiden el crecimiento y reproducción de microorganismos. Los más utilizados son alcoholes como alcohol etílico o etanol, las bisguanidas como la clorhexidina y los halogenados como el yodo povidona.
Existe una gran diferencia entre desinfección y esterilización. La desinfección es la eliminación de la mayoría de microorganismos patógenos y no patógenos, exceptuando las esporas, mediante el uso de agentes físicos o químicos, mientras que la esterilización es el procedimiento por el cual se utilizan métodos físicos y químicos para eliminar toda posible vida microbiana, incluyendo esporas y bacterias altamente termorresistentes. Existen dos métodos de esterilización físicos y químicos. Dentro de los métodos físicos se encuentran el calor húmedo, el calor seco, el vapor a presión atmosférica y baja presión de vapor. Como el autoclave, son elementos de calor húmedo. El flameado, la incineración, el aire caliente son métodos de calor seco. En los métodos químicos se emplea el gas como el óxido de etileno, formaldehído. También se utilizan agentes orgánicos e inorgánicos. Podemos concluir que todas las estrategias y protocolos en asepsia son la mejor herramienta para brindar una atención de calidad a todos los pacientes, evitando así infecciones y hasta la muerte.